Bendiciones familia. Bendiciones, ¿cómo están? Su hermano y amigo Eliezer Pérez, siervo de Jesucristo por la gracia de Dios. Estamos aquí ya al finalizar la tarde, ya de un día laboramos, hicimos cuantas actividades en lo que pertenece a nuestra vida, en lo que hacer de día a día, en los afanes que tenemos que luchar día a día por el pan y el sustento de nuestra familia, dándole gracias a Dios por este día que culmina la tarde y ya en breves viene la noche, dándole gracias a Dios por todos. Vamos a tener una pequeña reflexiones de lo que son la palabra de Dios, reflexiones quizá de la situación que tuvo Jos, cómo mantener nuestra fe siempre erguida en el Señor en un mundo cruel de tantas dificultades que nos agobian días tras día. Pero qué fácil podemos decir gracias a Dios por este día que ya fuimos y trabajamos, laboramos en nuestro quehaceres que tenemos que hacer día a día. Ahora, qué difícil se nos es ahora bañarnos, quizás cenar y decir vámonos para la iglesia. O sea, lo hacemos y nos vamos. Pero mi reflexión que yo quiero que analicemos en esta tarde es que cuando terminó nuestra labor de 12 horas, 11 horas, y ahora llegamos a la casa, descansamos una hora y cogemos para la iglesia. Qué difícil no es ya cuando tenemos 2 horas en la iglesia. Ahí empiezan los de botezo, empieza el sueño, el cansancio. Hay que mandarnos a adorar a Dios. Pero duramos 12 horas haciendo nuestro quehaceres. Yo me incluyo también en este tema que tenemos. Pero esa 2 horas y media que tenemos que darle a Dios, de 7:30 a 9:30 o a 10. Cuánta pereza, cuánto cansancio. Hermano, adora a Dios, pero pasamos un día tan agotados y tan agobiados que quizás esas 2 horas y media o 3 que tenemos que regalársela al Padre en beneficio para nuestra vida espiritual, vamos y lo hacemos, pero con una pereza y un cansancio. ¿Por qué viene eso? Porque lo que edifica el espíritu y sustenta nuestra vida espiritual es una batalla, mis queridos hermanos. Es una guerra que tenemos con esta carne y el espíritu. Porque lo del espíritu, todo es lo de hacia arriba, lo espiritual. Pero lo de la carne es todo lo material. Por lo material duramos horas y horas para adquirir bienes para nuestra vida. No es que es malo, porque tenemos que trabajar y también tenemos que adquirir los bienes.
Pero la reflexión que traemos en esta tarde, familia, es la batalla que tenemos cuando en el día duramos 12 horas afanando y no nos cansamos. Entonces, cuando vamos a la iglesia que tenemos 3 horas, hasta nos incomodamos con el pastor y el hermanito que está dirigiendo. Pero tenemos que entender, es que tenemos una guerra con la carne. Es que a la carne no le gusta la obra del Espíritu. La carne no le gusta la obra del Espíritu. Porque eso a ella no les se satisface. Ahora, ¿qué le gusta a la carne? La obra de la carne. Todo lo contrario al Espíritu. La obra de la carne, ¿usted sabe cuáles son? Borrachera, adulterio, pleito. Todo lo contrario al Espíritu. Entonces, por eso es que en esta tarde te traigo esta reflexión para que entendamos por qué duramos 12 horas y en nuestro quehaceres. Y entonces, cuando tenemos que adorar a Dios, darle la gracia a Dios por el día que tuvimos, el aire que respiramos, los alimentos que pudimos comer, el agua que tomamos, el aire que respiramos. Entonces, ahí empieza la pereza. Pero debemos que entender que tenemos 2 batallas y 2 guerras. Tenemos la peor guerra que llevamos nosotros en sí mismos, que es la carne. Supongamos el agua y el aceite, familia. Usted echa una gotica de aceite en un agua y usted ve como el aceite sube para arriba. No ligan, así mismo es la carne y el espíritu, no ligan. Entonces, cuando usted y yo estamos haciendo la obra del Espíritu, que es buscando a Dios, orando, ayunando, leyendo la palabra, nos estamos saturando del Espíritu, nos estamos fortaleciendo del Espíritu, estamos martillando la carne. Eso a la carne no le gusta, porque eso martilla la carne. Eso le quita los deseos carnales que surgen diario de nuestra mente. Entonces, cuando estamos alimentando el Espíritu, que estamos en búsqueda espiritual, sean en la iglesia, donde quiera, en su casa, ahí está la batalla con la carne. Ahí llega el sueño, llega la pereza, llega el hambre, le da sed, que no puede escuchar usted un mensaje bien, que de una vez que le dio una sed, tiene que beber agua. Pero cuando usted está alimentando la obra de la carne, a usted le da todo eso, a usted no le da sueño. Y esa gente que amanecen en la calle, bebiendo y haciendo cuanto desastre, esa gente no quisieran que amaneciera, ni que tampoco cerraran el bar o el tren donde están, porque están alimentando la carne. Pero ¿qué pasa? Cuando usted alimenta la carne, usted está sembrando para su propia muerte. Cuando usted está alimentando toda esa obra de la carne, usted está trabajando para su propia muerte. Ahora, cuando estamos alimentando el espíritu, ayunamos, oramos, nos mantenemos en una vida en comunión con Dios, para tener entonces nosotros pleno el dominio de nuestra carne y de nuestro instinto, sujetar la carne al espíritu. Para eso ayunamos, oramos, buscamos a Dios día a día, a pesar de que siempre hay tribulaciones y pruebas, porque no estoy diciendo que haciendo la obra del espíritu, ustedes saben cuáles son, no es que no va a venir pruebas y dificultades,
Porque pruebas y dificultades, si hay familia y hermanos, lo que estoy diciendo a ti es, y a ustedes, que cuando alimentamos el espíritu y buscamos de Dios, estamos sembrando para el reino de los cielos. Porque cuando no alimentamos el espíritu, entonces la carne nos sobrepasa. Llegan los malos deseos, los malos pensamientos. Llegan todo, ahí llega toda la cosa mala que la carne le gusta. Ahora, cuando nos sujetamos al espíritu, que estamos haciendo la obra del espíritu, ahí tenemos la carne sujeta. Aunque llegue el sueño a la iglesia, la pereza, pero el espíritu nos motiva y nos ayuda siempre a permanecer siempre firme. Y entonces cuando alimentamos el espíritu, ayuno, oración, silicio, buscando la presencia de Dios, ahí soportamos distintas pruebas y diversas tentaciones que día a día surgen. Porque el hermanos o amigos cristianos que me dice que no es tentados, ni tiene pruebas, ni dificultades, revísese, mis queridos hermanos. Porque estamos en un mundo de perversidad y de contienda, que solamente con el Espíritu Santo podemos nosotros soportar tentaciones, diversos maltratos se está viviendo en esta sociedad, contienda. Solamente podemos sentirlo en el Espíritu. Entonces estas son mis reflexiones que en esta tarde le quiero dar a ustedes. Ya hicimos nuestra labor, hicimos nuestros quehaceres diarios que nos pertenecen. Pero ahora, cuando tenemos que ir a hacer la obra de Dios, a darle gracias a Dios por este día que tuvimos, mis queridos hermanos, entonces ahí vemos que llegamos agotados a la iglesia, vamos a la mala, hay que mandar a adorar a Dios muchas veces, porque pasamos un día en afán diarios. Afanes que cuando partamos de esta tierra, sea que moramos, eso se va a quedar. Pero vamos y lo hacemos con voluntad, porque queremos prosperar en lo que hacer diario. Queremos quizás tener buena casa, buen negocio, buenos carros, y eso es bueno. Para eso tenemos esa fatiga diario, día a día, y hay que trabajar, porque con su nota frente nos mantendemos. Pero mi reflexión quizás no es en ese término que yo me refiero, es qué tan fácil es usted y yo hacer nuestros quehaceres diarios. Qué tan fácil no es, mis queridos hermanos. Pero cuando tenemos que hacer lo que es la obra de Dios y la obra del Espíritu, cuánta lucha nos da. Entonces por eso estoy explicando por qué son esas batallas y esa lucha que tenemos día a día. Porque es que el Espíritu y la carne no colían. Porque el Espíritu busca lo de arriba y la carne busca lo de abajo, lo terrenal, lo que perece, mis queridos hermanos, familia. Pero el Espíritu busca hacia arriba todo lo bueno, todo lo que permanece, toda la obra buena. Pero la carne, lo que perece, la vanidad. Un buen carro, ya que tiene 2 años, es viejo. Usted se compra un buen traje, de que se lo pone 2 veces y ya sale otro mejor. Entonces ya
Eso es vanidad. Entonces, ¿qué lo quiero decir con esta reflexión? Tenemos que buscar lo de arriba, mis queridos hermanos. Lo que no perece es lo del espíritu. Aún moramos, pero si estamos en el espíritu, estamos descansando. Descansando para aquel día cuando suena la trompeta, nosotros poder levantarnos. Mi alma te adora, Dios, y decir, aquí estoy. Mi alma te adora, Dios. Por eso es que es tan difícil, pero tenemos que decirlo, aunque duela, o quizás no guste esta palabra. Es difícil hacer la obra del Espíritu. ¿Pero por qué es difícil? Por lo que le estoy diciendo, mis queridos hermanos. Cuando sembramos para aquí, para esta tierra, estamos sembrando en balde porque todo perece. Pero cuando usted alimenta el Espíritu en una búsqueda con Dios, amando a su prójimo como usted mismo, estamos sembrando para el reino de los cielos. Pero cuando yo quiero todo para mí, sin pensar en mi prójimo, yo con la nevera llena, un caldero lleno de moro o de carne ahí, y ya comí, el otro lo voy a botar, o lo voy a echar al sacafón porque hacerlo los puercos, sabiendo que mi vecino lo necesita y no se lo doy. Estoy amando a mi prójimo. No lo estoy amando. Entonces, cuando estamos en la búsqueda del Espíritu, que amamos a nuestro prójimo como a sí mismo, el prójimo tiene que pedirnos. Eso nos fluye a nosotros. Nos fluye. Ven acá, hermanito. Mira ahí. Con amor. Pero cuando sembramos para la carne, lo que entonces viene a nuestra vida, mis queridos hermanos, es la agonía y la avaricia de tener para nosotros mismos nada más. Para mí, yo. Yo pienso en yo, en yo. No me importa a nadie. Yo no me quiero lo mío y ya, es lo mío que quiero, lo mío. No, no. Pero cuando estamos sembrando para el Espíritu, mis queridos hermanos, todos los frutos del Espíritu, ustedes saben, amor. Eso es lo del Espíritu. Ahora, ¿cuáles son los de la carne? Todo lo contrario. Entonces, esta reflexión en esta tarde, qué tan fácil es nosotros hacer nuestro quehacer día a día y qué tan difícil es hacer la obra del Espíritu, mis queridos hermanos. Estamos haciendo aquí live en vivos. Es para darle una reflexión que a veces nos turbamos, mis queridos hermanos. Porque a veces entramos hasta nosotros en diversas pruebas y a veces hasta claudicamos. Sí, hermano, a veces hasta claudicamos. Ah, no, que fulano, cristiano frío, que fulano esto y esto. Y mira cómo está bendecido. Y yo que estoy haciendo lo de mi padre. Está equivocado. Por poco me deslizo al ver la prosperidad. No. Busque usted el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Siga buscando usted a Dios en espíritu y en verdad. Y no mire a su hermano y a su prójimo. Haga usted lo que tenga que hacer. Que el Dios que usted clama, Él todo lo ve, pero todo lo da a su tiempo. Y si Dios le dio a fulano un carro, un apartamento y una finca, y a usted que está buscando de él
¿Usted cree que no se lo da? Dé gracias a Dios. Porque quizás si se lo da a usted, usted se pierde. Si le da la finca, se pierde. Si le da el carro, se pierde. Si le da el apartamento, se pierde. Entonces, queridos hermanos, haga usted su trabajo y no mire al prójimo ni al vecino. Busque usted a Dios, haga usted su obra del Espíritu. Alimentemos el Espíritu y no alimentemos la carne. Por eso traigo a usted esa reflexión de ya que hicimos nuestro quehacer y ahora tenemos que ir 2 o 3 horas a la iglesia y vamos y tenemos la mente lejos. Estamos sentados en un banco, pero estamos pensando mañana en el trabajo que dejamos. Estamos sentados en un banco pensando en el locrio que dejamos tapado. Estamos sentados en un banco pensando en que mañana tenemos que pagar un SAN, un carro o un préstamo. Estamos sentados en un banco, pero tenemos la mente en Estados Unidos. Estamos sentados en un banco, pero nuestra mente está pensando en los problemas. Esta reflexión es que en esta tarde, es que si pasamos un día entero haciendo nuestro quehacer, 12 o 10 horas, también debemos de las 3 horas que estamos en la iglesia, dársela de calidad para adorar al que nos dio la fuerza para durar las 12 horas que duramos trabajando en nuestro quehacer. Porque sí, vamos a verse en la iglesia, pero estamos como un tate quieta ahí. Se pueden contar la adoración que decimos allá en un banco, por mí mismo. Yo mismo me incluyo ahí, yo mismo me incluyo. Los amén y la gloria a Dios que damos se pueden contar una a una. Lo que decimos. A que tenemos que adorar a Dios donde quiera, en la calle, en la casa. Es cierto. Tenemos que hacerlo eso. Pero esta reflexión es, ya venimos de un día caluroso, un día cansón, pero hicimos nuestra labor para ganar el dinero de nuestro sustento. Eso está bien. Pero la reflexión es ahora esa 2 horas y media que le damos a Dios en la iglesia. ¿Qué calidad le damos allá cuando estamos en un banco? Si duramos 12 horas trabajando, vamos a darle esas 3 horas a Dios de calidad. Entonces, la carne tiene 12 horas trabajando. El espíritu, tenemos que estar día a día en el espíritu. Pero la reflexión es 12 horas trabajando. Entonces, cuando vamos 3 horas a la iglesia, que debemos de dar la gracia a Dios por el día que tuvimos, sea bueno o malo, no podemos darle calidad porque nos da un sueño, estamos cansados, una pereza, estamos a veces en un banco, pero hay que toparnos. No, que estaba pensando lejos. Entonces esta reflexión es, si le damos 12 horas a nuestro quehacer diario, que hay que hacerlo, no es que no, hay que hacerlo, hay que trabajar, porque no trabaja que no coma. La reflexión es que también las 3 horas que damos al Padre en la iglesia, las demos de calidad, mis queridos hermanos, familia. Quiero que me entiendan la reflexión que estoy trayendo, porque eso que estoy diciendo lo estamos viviendo día a día. Porque yo lo estoy diciendo, mis queridos hermanos, es porque también yo lo he vivido. Yo no estoy diciendo nada que yo no he vivido. Estoy dando la reflexión porque yo lo estoy viviendo. Que las palabras van de aquí para allá. No estamos condenando a nadie ni juzgando a nadie. La reflexión sana y santa de bendición esta tarde. Esa es la reflexión que estamos dando. Que qué fácil es nosotros hacer lo que hacer de nosotros día a día. Y entonces, qué difícil es darle la gloria a Dios en 3 horas o 4 que vamos a la iglesia.
Entonces, esta es la reflexión. Si nos esforzamos 10 horas en el día para nuestros quehaceres, las 3 horas que vamos a la iglesia, vamos a dárselas de calidad. Donde quiera que estemos adorando a Dios, donde quiera, démosela de calidad. Esa es la reflexión que yo traigo en esta tarde. En ese mismo tema, como dije al principio, en ese mismo tenor, vamos a hablar ahora del siervo Job. Si usted está preparado, mis queridos hermanos, para usted pasar lo que pasó Job. Pero sí Dios sabía y tenía la confianza, mis queridos hermanos, en Job. Porque Dios conoce nuestros corazones, mis queridos hermanos. Dios conoce nuestra vida. Y Dios sabe qué podemos soportar y qué no podemos soportar. Por eso es que esta reflexión va combinada con esta reflexión que vamos a entrar ahora del siervo Job. Cuando usted alimenta el espíritu, Dios ve desde arriba. No, esta hermana y este hermano le puede venir cualquier prueba. Cualquier prueba le puede venir, cualquier prueba le puede venir. Porque Dios sabe, ya Dios sabe que usted ha alimentado el espíritu. Dios tenía confianza en Job. Dios tenía confianza en Job. Porque Job era siervo, un siervo fiel. Por eso le dijo, pruébalo. Ahora, ¿estaría usted preparado para usted tener esa riqueza como Job? Esa yúntase que tenía la persona más rica de aquel entonces. ¿Está usted preparado para soportar esa diversa prueba de usted estar en el cielo y descender abajo? ¿Está usted preparado como Job? De estar arriba, quedar en cero. ¿Está usted preparado para eso, mis queridos hermanos? Cuando alimentamos el espíritu y estamos buscando lo de arriba, el mismo espíritu nos da la fuerza para soportar eso que pasó Job. Pero usted alimentando la carne día a día y haciendo lo que hacer de la carne día a día, usted no va a aguantar, mis queridos hermanos, ni una picada de hormiga. En la primera picada está usted huyendo y cuestionando a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahora, ¿quién es usted? ¿Quién somos usted y yo para cuestionar a Dios? Sí, porque eso pasa, mis queridos hermanos. Cuando estamos alimentando la carne, somos ñoños. Somos ñoños. De que nos pasa una pruebita o algo, estamos ya aquí, estamos enojados en un rincón. ¿Y por qué a mí, Dios? ¿Quién somos usted y yo para cuestionar a Dios? Ahora, cuando alimentamos el espíritu y le pedimos a Dios en espíritu y en verdad, Jehová, ayúdanos, dando la paciencia y la sabiduría para soportar cualquier adversidad y dificultades. Con la ayuda de Dios, soportamos cualquier prueba, mis queridos hermanos. Porque miren Job, para no abundarle mucho, porque ustedes saben la historia que está en Job, fue quitado todo. Y después de ver quitarle todos, se le viene una enfermedad, le viene una lepra, mis queridos hermanos. Le viene una lepra. ¿Usted cree que es fácil, hermano? Buscar tieto de coco para arrancarse. Un hombre que lo tenía todo, mis queridos hermanos. Pero Dios sabía y confiaba en Job. Dios sabía en quién confiaba. Dios conocía a Job.
Así tenemos que ser, hermano, usted y yo. Que Dios nos tenga confianza y que Dios conozca quién somos usted y yo. Pero eso acontece cuando estamos alimentando el espíritu, cuando buscamos lo de arriba. Pero cuando estamos alimentando la carne, mis queridos hermanos, en la primera prueba que nos llegue, mis queridos hermanos, estamos huyendo por allá, no aguanto, me voy de la iglesia. Todo lo que dicen en la iglesia es a mí que me cae, es todo que me cae a mí. Ahora, cuando estamos en el espíritu, aguantamos tranquilos. Aguantamos, Jehová, gracias por todo. Jehová, gracias por todo lo que me pasa. Usted dio, usted quitó. Entonces me quedó ese hermano con un tieto arrancándose. Y lo único que le acompañaba, ¿quién era? Su esposa. De haber tenido todos, mis queridos hermanos, un hombre más rico de aquel entonces, ese patriarca de aquel entonces. Pero Dios sabía quién era Job. Después de haber quedado en cero, mis queridos hermanos, ¿qué pasa ahora? Díganme qué pasa ahora. Le cae entonces esa lepra, esa llaga. Ya la uña no le daban, mis queridos hermanos. La uña no le daban. Ya tenía tieto de coco. Con eso era que se arrancaba el siervo Job. Pero no perdió su integridad ante Dios. Mi alma adora a Dios. Pero no perdió su integridad ante Dios. No la perdió, mis queridos hermanos. Haberlo pedido todo. Que le traían una noticia. Mira, pereció allí. Mira. Pero Job mantuvo su integridad ante Dios. Aún ya con su llaga y esa lepra. Arrancándose con tieto de coco. Job siempre se mantuvo erguido. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendecido. La mujer era que estaba con él, mis queridos hermanos. Esto le da a uno fuerza al espíritu. Su esposa era que estaba con Job. Pero ¿qué pasa? Ya esa esposa, al ver que Job es para atrás, que iba como un cangrejo, y esa lepra, que eso era una llaga, en vez de esa mujer darle una palabra a Job, una palabra de aliento a su esposo, mis queridos hermanos. Pero es lo que le estoy diciendo, mis queridos hermanos. Cuando alimentamos la carne, esto es un problema. Ahora, Job estaba en el espíritu. Mis queridos hermanos. Porque Job en ningún momento se dobló, ni se puso de bravucón con Dios, como lo ponemos a veces usted y yo. Cuando perdemos algo o queremos algo y Dios no nos lo da. Él no se puso de bravucón. Job no se puso con Dios de bravucón. Job sabía en quién había creído. Job sabía en el Dios que él creía. Oh, mi alma te adora. Job tenía la fe que el que le dio también se lo podía dar de nuevo. Entonces, la esposa que tenía Job al lado, que era la que tenía que permanecer con él, dándole aliento hasta que Job pereciera. Mi alma te adora. ¿Qué pasa, mis queridos hermanos? Yo les voy a decir qué pasó. Si algunos no han leído la historia, ¿Qué le dijo la mujer? Job maldice a Dios y muere. Oiga la palabra de esta mujer, diciéndole: Job, maldice a tu Dios y muere. ¿Y qué le dice Job? Mi alma te adora. Mujer fatua. Oh, mi alma te adora, Dios. Porque Job sabía en quién había creído. Pero podemos ver, mis queridos hermanos, que Dios confiaba en Job. Y también Job confiaba en Dios. Pero podemos ver, mis queridos hermanos, que después que Job pasó esta circunstancia de prueba y adversidad y enfermedades, podemos ver, mis queridos hermanos,
cómo Dios vuelve y le devuelve a Job todo para atrás y se lo multiplica. Oh, mi alma te adora. Eso es cuando usted siembra para el Espíritu, mis queridos hermanos. Eso es lo que usted lo fortalece para soportar diversas pruebas y dificultades. Mientras la mujer le dice a Dios, le dice a Job, maldice a Dios y muere. Job la reprende. Porque Job sabía en el Dios que él confiaba. Job tenía su fe que en el Dios que le dio también le podía dar. Y usted y yo conocemos la historia y vemos lo que Dios le devolvió a Job. Como le multiplicó de nuevo sus bienes. Estaremos usted y yo, mis queridos hermanos, preparados para tener una fortuna, tener vehículos, casa, carro, empresa y de todos. Y en una prueba o en una adversidad económica o de enfermedad, usted volver a cero. ¿Estarían usted y yo preparados para esa situación? Para usted volver a cero y mantener su fe como se mantuvo Job. Analice a ver, hermano, o analicemos si usted estamos preparados para tener yuntas de vehículos, de camiones, apartamentos, empresas y entrando en un flujo de dinero día a día y de repente que se enfrente una prueba, una adversidad, una enfermedad y usted mantener la fe como Job. Analicemos, mis queridos hermanos, a ver si estamos preparados para soportar una prueba de esta como la que tuvo Job. Pero Dios confiaba en Job, mis queridos hermanos. Dios confiaba en Job. Entonces estaremos usted y yo preparados. Esta es la reflexión que venimos. No hemos perdido el hilo. Venimos reflexionando qué tan fácil es nosotros hacer nuestros quehaceres día a día. Qué tan fácil es, pero qué tan difícil entonces hacer la obra del Espíritu. No hemos perdido el tema. Estamos en la misma línea. ¿Estarían usted y yo preparados, mis queridos hermanos, como Job? Cuando alimentamos el Espíritu, mis queridos hermanos, y estamos haciendo la obra de Dios, siempre va a haber errores porque no somos puros. Siempre van a haber dificultades, mis queridos hermanos. Siempre van a haber dificultades. Porque no es que estoy diciendo en esta reflexión que porque busquemos a Dios, oremos y ayunemos y hagamos toda la obra del Espíritu, es que no va a haber dificultades. Van a haber dificultades. Y si no nos preparamos, hasta perdemos la salvación, mis queridos hermanos. La reflexión es que tenemos que buscar el Espíritu. Tenemos que fortalecer el Espíritu. Para cuando vengan esas pruebas, mis queridos hermanos, nosotros estar erguidos y soportarla. Porque Dios confiaba en Job, pero también Job confiaba en Dios. Job sabía en quién confiaba, mis queridos hermanos. Entonces estaremos usted y yo para después estar en la cúspide. En la cúspide. Sea por dificultad de enfermedad, sea por mala decisión que usted haya tomado, o por una prueba, o que Dios quiere usted probarlo. ¿Estarían usted como Job, con esa fe positiva, y no ponernos de bravucón? Que por qué a mí Dios, por qué yo, y quién somos usted y yo. Usted y yo no somos nadie para cuestionar a Dios. Por eso es que tenemos que alimentar el Espíritu día a día. Cuando alimentamos la carne y descuidamos lo que es el Espíritu, ahí es que viene, que del primer round, de la primera prueba, nos fuimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu está débil. Entonces, en esta tarde, mis queridos hermanos, estas son las reflexiones de bendiciones
que yo estoy compartiendo a ustedes en esta tarde ya, en esta noche. Estaríamos tú y yo en la condición, estaría yo, Eliezer, o usted estaría en esa condición, en esa misma reflexión. Yo le voy a dar parte de lo que es mi testimonio y mi vida con Dios. No quizás por hacerlo entero porque el tiempo no da. Pero como estamos hablando de Job, yo no voy a entrar en la parte económica. Después en otros live, en otro video, seguimos fortaleciendo lo que es el espíritu con estas reflexiones. Como decía, ¿estaría usted preparado después de tener casi todo? Tanto bienes físicos, materiales, y por una mala decisión o enfermedad, o que Dios quiera probarlo y que usted vuelva a cero, ¿estaría usted dispuesto a decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendecido? Esa fue la pregunta que nos hicimos ambos. Me la hice yo y también para ustedes. Pero su hermano Eliezer Pérez, ya en mi edad media que tengo, Dios me ha permitido a mí tener de todo, vamos a decir casi de todo. Negocio, tengo mi familia, gracias a Dios, he tenido vehículos, todo. Pero quizá voy a decir esto porque tenemos que asegurarnos, porque no somos quien para autodecir ni predecir cosas así. Pero quizá los que me conocen saben mi testimonio. Mi empresa, 12 años, trabajando día a día. Pero ¿qué pasa? Ahí vino el COVID. Ustedes saben lo que sucedió con el COVID. La economía se desplomó. Me endeudé. Pero seguimos alabando a Dios. Pero seguimos natagueando 3 o 4 años. Saltando para no jugarnos. Nadando. Cogiendo allí. Pagando allí. Cogiendo allí. Hipotecando allí. Prestado allí. Porque venimos desde cero. Nada más venimos de la gracia de Dios. Para no alargarle mucho testimonio, porque es largo. 3 años, desde 2020 hasta el 2023, 3 años, nadando por no jugarme, pero confiando en Dios. Cogiendo un préstamo allí, para salvar a otro allí, para pagar a fulano, cojo allí y salgo allí. Pero me endeudé. Porque cuando usted coge un lío, para pagar otro lío, creo que hace que se hunde. Yo como contable, licenciado en contabilidad, y usted quizá que no lo ve, pero sabe que es así, usted me va a decir que sí. Cogí allí, un san allí, un préstamo allí, para pagar a fulano. Ese día mantuve 3 años y pico, mi querido hermano, pero orando a Dios y confiando en Dios. No de bravucón. ¿Y por qué Dios a mí? Pero ¿quién soy yo? Si yo vengo desde nada, desde cero, y tengo mi familia, tengo mi casita, sea buena o sea mala, pero la tengo. Y también tengo mi negocio. Porque tengo yo que ahora decirle a Dios, ¿y por qué yo? Al fin que 3 años y medio me está guiando. Sea como tú estás, en victoria. Y siempre contento. Siempre haciendo proyectos. Siempre, o sea, nunca me detuve. Pero ¿qué pasa, mi querido hermano? Llega el momento, consulto a mi esposa, alguna persona, al pastor, no puedo con esto, he buscado la forma, pero no puedo. No quiero venderla, porque me siento por dentro que conseguí algo con mucha lucha, deshacerme para pagar,
pero tuve que hacerlo, pero siempre confiando en Dios. No dije cuestionando a Dios, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué? No. Tampoco van a creer que era porque yo dije no diezmaba ni ofrendaba. O sea, tengo que decir eso porque quizás algunos van a pensar, era pues se robaba los diezmos, era tacaño, no daba a su prójimo, no daba a nadie. Eso no. No tampoco vamos a decir que somos el mejor, pero estoy seguro y tengo la certeza que por ese lado no fue. Porque los que me conocen saben y también Dios sabe que no es por eso. Al fin que duré 3 años y medio natagueando para no jugarme. Pero al no poder, con dolor en mi corazón, mantuve el negocio, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, porque solo no podía. Le comento a mi esposa, no puedo. Al pastor y a algunos amigos. Me dicen, Lesel, tú vienes de nada. Si tú no puedes, vende para que pague. Bueno, mis queridos hermanos, la opción que tenía era esa. Pero siempre confiando en Dios, mis queridos hermanos. No estoy de bravucón. Dije que por qué a mí, Dios, no. Los que me conocen siempre saben, yo siempre erguido y contento. Y sea el Dios que le sirvo. Yo sea el Dios que le sirvo. Por eso le dije, sea por buenas decisiones o por malas decisiones, sea por una prueba, sea por enfermedad, usted estará dispuesto a después que está usted en la cúspide, volver a cero y mantenerse usted íntegro ante Dios y dándole a Dios gracias por todo. ¿Estará usted en esa condición? Mis queridos hermanos, sea cristiano o impío, estaremos nosotros en esas condiciones. Al fin que yo tuve que despojarme de lo mío para poder nadar. No importa. No tengo la empresa. Tenemos una casita, ahí estamos humildemente, mi familia y mis 3 hijos y yo, pero confiando en Dios. Entonces, mis queridos hermanos, para no alargar el mal testimonio, yo no le voy a decir que yo soy un jo. Eso es parte de mi testimonio. Pero yo no estoy de bravucón con Dios. Dije, porque tuve que vender para poder flotar y seguir hacia adelante. No, yo he seguido erguidos con más proyectos y para adelante, porque yo sé al Dios que yo le sirvo. Y yo sé en el Dios que yo he creído desde el vientre de mi madre que nací. Yo sé y conozco a Dios, porque si Él me dio de la nada, a mí no me hace nada volver a cero, porque lo que tengo, Él fue que me lo dio. No puedo estar de bravucón en un rincón, que no voy a la iglesia, que me voy a ir de aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Quién somos usted y yo? Usted viajó en algún versículo de bravucón, cuestionando a Dios. Usted viajó, usted lo vio. Entonces, cuando alimentamos, mis queridos hermanos, el espíritu y confiamos en Dios y nos llenamos de fe, nosotros estamos en la disponibilidad de aguantar cualquier prueba, cualquier calumnia, cualquier dificultad, hambre, enfermedad. Estamos en la disponibilidad de aguantarlo porque hemos sembrado para el espíritu y hemos creído en el Dios de Job, que es el Dios mío y de usted. Esta es la reflexión que estamos dando en este día. Qué difícil es hacer nosotros nuestro quehacer día a día. Pero qué difícil es cuando tenemos que ir a darle gracias a Dios por el día que tuvimos. Qué difícil es. Qué difícil es, mis queridos hermanos. Entonces, en cualquier prueba o diversa prueba o dificultad, la gloria sea siempre de Dios. Siempre mantener esa fe y esa postura que mantuvo Job. Es difícil, mis queridos hermanos. Es difícil usted tener todos y después que usted quizás pierde todo, vuelve a cero. Ahora le cae una enfermedad. Ahora le cae una enfermedad, una sarna, una lepras. Y la esposa que tiene al lado, lo que le dice,
maldice a Dios y muere. Entonces, mis queridos hermanos, en estas reflexiones, lo que queremos caer a la conclusión es, vamos a alimentar el espíritu. Este amigo también que está viendo estas reflexiones, que cree en Dios también, vamos a acercarnos más a Dios, a arrodillarnos más a Dios, para que Dios nos ilumine nuestra mente. Vamos a enfocarnos más en lo de Dios, amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Que cuando su prójimo le pase algo, que también nosotros sintamos como nosotros mismos, como nos manda la palabra. Pero mis queridos hermanos, ya el amor al prójimo se ha perdido. Ya todo el mundo nada más es para lo mío es lo mío. Es lo mío que quiero, es lo mío. Entonces, esta reflexión de esta tarde y estos testimonios que estamos dando es para que nuestra vida se fortalezca más en Dios y que no culpemos a Dios por lo que nos haya pasado o lo que nos pase. Démosle gracias a Dios por todo, aunque es difícil decirle gracias a Dios. Usted me dio, usted quitó, sea el nombre de Dios bendecido. Hay que estar bien lleno de la palabra y saber en el Dios que usted confía, mis queridos hermanos. Porque de haber usted tenido, está en la cúspide y volver a cero, tiene usted que tener a Dios hasta los huesos. Porque muchos quizás, pero el que dirán, para que no me vean, para que no digan que fulano es esto. No, cuando estamos confiando en Dios, ninguna palabra de gente humana, ni ningún comentario adverso y negativo nos puede afligir. Porque estamos confiados en Dios. Entonces, cuando su confianza es Dios, sea por mala decisión, sea por prueba o por enfermedad, y usted tenga que volver a cero, dé gracias a Dios. Que el Dios que le dio su riqueza, el Dios que le dio todo, está ahí. Y si es su voluntad de Él, oigan bien, y si es la voluntad de Él y le place, se lo multiplica a usted hasta 4 veces. Pero no nos mortifiquemos por los bienes terrenal que perecen, mis queridos hermanos. Es bueno tenerlo, porque es bueno andar bien montado, una jipeta, tener un buen carro, vivir cómodo en su apartamento, tener todo, tener dinero en cuenta en banco. Eso es bueno, pero perece. ¿Y cuántos millonarios en el COVID no murieron, mis queridos hermanos? Que dejan fortuna, que de tataranieto, gastando diario de a millón, volvían a pobres. Pero eso es terrenal, mis queridos hermanos. Eso es pasajero. De que usted muere, ¿se lo van aquí en la caja? No. Usted se va atendido derecho, pero se va solo para el cementerio. La fortuna se quedó en el banco. Los edificios se quedan para otra gente. O sea, sembremos para el reino de los cielos. Sembremos para arriba. Cuando aquí amontonamos y no montamos para arriba, cuando moramos, ¿qué pasa? Ahí perdimos todos. Porque no nos vamos para arriba y la riqueza que tuvimos se va a quedar. Entonces, mi reflexión en esta tarde ha sido: ¿estaríamos usted y yo dispuestos a tener riqueza, mansiones, dinero y de todo, y que Dios pueda confiar en usted? ¿Estaríamos usted y yo en esa condición? Que Dios confiaba en Job, Dios confiaba plenamente en Job, y también Job confiaba en Dios. Que Job nada más era una noticia, mira, allí dice, y Job tranquilo. Y aún después que ese ciclón arrasó con todo lo de Job, entonces viene ahora esa enfermedad. ¿Estarían usted y yo de perder todo lo que tengamos o por una prueba
para probarnos, volver a cero y mantenernos siempre erguidos, confiando en Dios. ¿Está usted y yo preparados para eso, mis queridos hermanos? Por eso la reflexión es: alimentemos el espíritu y sembremos para arriba, porque la carne nada más jala hacia abajo, en lo que perece, pero cuando alimentamos el espíritu y hacemos la obra del espíritu, todo llega a su tiempo y en orden, mis queridos hermanos. Como les dije ahorita, no tengo empresa, gracias a Dios. Tengo otros proyectos que también son buenos, y estoy confiando en Dios y agradecido en Dios y contento con Dios. Cero bravuconería con el que me dio. ¿Que por qué a mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si yo vine de cero. Yo voy a estar ahora cuidando a Dios. No voy para la iglesia ahora, no voy para parte. Que mira, que yo ofrendado, hermano, que yo pobre, mentira del diablo, usted y yo no somos nadie. Hagamos silencio ante Dios. Y ese silencio suyo ante Dios y confiando en Él y su fe, eso Dios lo ve de arriba. Esa humillación, ese silencio ante Dios que usted hace, nada más decirle: Jehová, gracias por todo, Jehová. Gracias porque me diste, gracias porque tuve que vender o me quitaste, gracias a Dios. Ese silencio y esa humillación ante Dios, eso mueve a Dios, mis queridos hermanos. Pero ¿de qué vale cuestionar a Dios? ¿De qué vale si Él nos lo dio todo, mis queridos hermanos? Esta reflexión es: alimentemos el espíritu, porque alimentando la carne y nuestro quehacer diario, estamos sembrando para perdición. ¿Por qué? Porque cuando alimentamos nada más la carne y hacemos lo que hacer de la carne, con una pruebita, una gripecita, nos fuimos. Pero cuando alimentamos el espíritu, pueden venir COVID, pueden venir todas esas plagas y esas enfermedades, y nos van a hallar a nosotros erguidos y firmes, porque estamos alimentando el espíritu. Cuando le digo COVID, plaga, es que pueden venir pruebas, dificultades, hambre, escasez. Y como tenemos nuestra mente en lo de arriba, tenemos nuestra fe en Dios, que Él dio y también puede dar. Y eso es lo que nos mantiene vivos. Nuestra fe de que un día le veremos cara a cara. Sea que Él venga y nos arrebate, o sea que moramos y de allá nos levante del polvo. Alimentemos nuestro espíritu, nuestras almas, haciendo la obra que le agradan a Dios. Hagamos nuestros quehaceres día a día. Trabajemos porque tenemos que trabajar día a día para nuestro sustento. Pero nunca nos olvidemos del que nos dio la fuerza para buscar el sustento. Nunca nos olvidemos del que nos dio la vista, del que nos dio el entendimiento para trabajar y para respirar, mirar que Dios. Porque a veces nos olvidamos, mis queridos hermanos, que estamos respirando, estamos andando por la misericordia de Dios. Entonces cuando conseguimos el objetivo, nos olvidamos de Dios. Entonces, en esta tarde, esta pequeña reflexión ha sido esta: alimentemos el espíritu, alimentemos nuestra alma de lo que permanece para siempre. Para si tenemos que pasar las circunstancias que pasó Jos, que no cuestionemos a Dios, sino que esperemos y confiemos como confió Jos. Que cuando la mujer
le dice, maldice a Dios y muere. Mira lo que le dijo mujer fatua, así piensan. Eso se llama tener fe en Dios y creer. Por eso le dije ahorita que Dios tenía confianza plenamente en Jos y también Jos en Dios. ¿Estaremos usted y yo en esa condición de que Dios o el Espíritu Santo tenga confianza en usted y yo para soportar diversas pruebas? Procuremos eso en esta reflexión, de que Dios nos tenga confianza y también nosotros tener confianza en Dios para soportar cualquier prueba, enfermedad, cualquier batalla de esas que se están día a día, que tenemos que vivirla día a día. Estemos siempre preparados, porque si no, del primer round estamos arrinconados y de bravucón, cuestionando a Dios, cuestionando al pastor, y a gente quizás no tienen culpa de lo que usted le haya pasado. Porque ¿qué tiene que ver? Que tengamos lo que tengamos y después no tengamos. ¿Quién tiene la culpa de eso? Nadie. Entonces no cuestionemos a nadie, ni tampoco cuestionemos a Dios. Cuestionémonos usted y yo, a ver si lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Job tuvo en silencio porque él sabía cómo estaba delante de Dios. Y él sabía el Dios en el que él confiaba, mis queridos hermanos. Por eso podemos ver que Dios le devolvió todo a Job, mi alma te adora. Porque Dios confiaba en Job. Entonces, en esta pequeña reflexión que hemos tenido en esta tarde, mis queridos hermanos, amigos y familia, qué fácil es hacer nuestros quehaceres 12 y 10 horas, pero qué difícil es darle 3 o 4 horas a Dios para llenarnos de gozo y llenar nuestro espíritu. Pero si no lo hacemos, no vamos a tener fuerza para soportar estas pruebas que estamos viviendo, estas tentaciones que se viven día a día, estas dificultades que se viven día a día, estos maltratos que se viven día a día, que se ha perdido el amor al prójimo. Entonces, esta reflexión esta tarde ha sido esta. Espero que cada uno de ustedes que puedan escuchar esta reflexión y parte de mis testimonios, que nada más fue un poquito que pude darle por el tiempo, que esto nos llene de fe y sabiduría para nosotros saber en quién estamos creyendo y en quién hemos confiado, que en Dios de los cielos, el que nunca falla. Aunque usted vea que usted pida algo y Él no se lo conceda, déjese tranquilo. Que fulano está frío y tiene de todo, y yo estoy diario en la iglesia y no ando orando. Cállese. Que si Dios usted le da eso, usted se pierde. Porque la carne es mala, haga silencio. Que Dios le va a dar a él lo que él crea. Lo que él crea. Perdón, lo que él crea, no lo que usted y yo creamos. Porque si él dice, no, yo quiero mantener a mi siervo a media, porque yo quiero que él se salve. Entonces usted forza y consigue cosas forzadas y se pierde. Entonces, ¿para qué usted trabajó 20 años, 15 años, 3 años, 4 años en el Evangelio? ¿Para qué fue que usted perdió su tiempo? Entonces, esta reflexión es: alimentemos el espíritu día a día, porque alimentar la carne es sembrar para muerte, porque esta carne perece y los bienes que conseguimos también perece. Pero cuando sembramos para arriba, aún moramos, del polvo no levantarás. Buenas tardes, ya casi de noche. Su hermano Eliezer Pérez, siervo de Jesucristo, con estas reflexiones. Bendiciones.